¿Cómo están, amigos? Estamos muy contentos de continuar con estas conversaciones tan edificantes en Salieron por Amor de su Nombre. Tengo un tocayo frente mío y estamos los dos en la Patagonia Argentina, pero un poco más lejos. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Te presentás, tu nombre, dónde estás, pastor de dónde, etcétera, etcétera? Mi nombre es Ricardo Larcón, estoy en la ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut, al sur de Bariloche, y soy pastor de la Iglesia Comunidad de la Gracia acá de Esquel hace 4 años. Mi nombre, como dije, Ricardo, estoy casado con Marcela, tengo 2 hijos hermosos, Milagros de 15 años y Manoa, un varoncito de 12 años, una bendición de Dios. Y bueno, básicamente eso. Sí. Ricardo, sos de alguna forma bivocacional, ¿no? Soy bivocacional. ¿No? Por ahí la palabra bivocacional mucho no me gusta porque uno siente que sí, tiene una vocación. Sí, es una vocación. Pero sí, yo tengo una vocación, pero sí, bueno, pero ante la realidad tengo que trabajar aparte para poder sostener la familia, sí. Bien, sí. Bien. Esquel, ¿cuántos kilómetros está de Buenos Aires? De Buenos Aires estamos cerca de 2.000 kilómetros. No sí, sé exactamente. Pero... ¿Están a cuánto de Bariloche ustedes? Y a 250 más o menos de Bariloche. 250 más ponerle 450, sí, como 1000, sí, más o menos. Sí, más de 2000 kilómetros quizás. Sí. De Regina estamos a 900 kilómetros, casi 1000 kilómetros. Sí, y nosotros estamos a 1100 de Buenos Aires, así que sí, estamos ahí, más o menos. Sí. Bueno, Ricardo, has tenido, ha sido una bendición el ministerio de Antes Su Palabra para conocerlos, conocerte a vos, conocer otros pastores y bueno, también lo que ha significado para la Patagonia, ¿no es cierto? El conocer a otros hombres que están con anhelo de predicar la palabra de Dios, ¿no? Eso ha sido muy bueno, un refrigerio. Muy bueno. Un refrigerio, sí. Sí, lo he disfrutado muchísimo. Sí. Ricardo, ¿cuánta gente hay en Esquel? Más o menos. En la ciudad de Esquel debemos estar ahora aproximadamente 40.000 habitantes, un poquito más quizás. Sí. No es mucho más grande Regina, ¿eh? Nosotros tenemos 42.000, 43.000. Y más o menos son iguales. Sí, así que más o menos. Creo que Regina está un poquito más abierto, pero la cantidad de habitantes creo que son más o menos los mismos. ¿Están con nieve ahora ahí? Ya, sí, ¿no? En las montañas alrededor. En la ciudad nevó hace unos días, poquito, pero un ratito nada más. Todavía no se ha juntado nieve acá en Esquel. Bien. Ricardo, ¿cómo es que la gracia de Dios llegó a tu vida y te salvó el Señor? Yo nací en un hogar, no sé si llamarlo cristiano, con conocimiento. Mi mamá iba siempre a la iglesia, mi papá no, pero mi mamá sí. Y de chico yo voy a la iglesia y tengo conocimiento de la palabra del Señor desde chico. Creo que la gran mayoría de las personas que nacen en una iglesia o que nacen en un hogar cristiano, es difícil definir el momento preciso en que fui salvado o fui convertido, ¿no? Por mucho tiempo eso me pesó, cuando era más joven me pesaba mucho, porque yo escuchaba a las personas decir tal día y tenían anotada la fecha de su conversión y hasta llegaban a pensar, de alguna manera parece que tenía que existir ese momento, y realmente luché bastante con eso en un tiempo, porque escuchaba, ¿no?, todo el tiempo hablar de eso y de lo importante que es tener una fecha anotada, es el cumpleaños, el día que yo nací como cristiano. Y bueno, tuve que buscar en la palabra, escuchar a algunos hermanos hablar sobre el asunto para tener paz en mi corazón, porque fue un proceso, o sea, yo lo experimenté como un proceso. Seguramente el nuevo nacimiento es algo que sucedió en un momento determinado, que el Señor obró en mi corazón, pero yo no lo experimenté de una manera tan dramática como otras personas. Claro. Me formé en la iglesia. Yo me acuerdo de pequeño, tenía 8 años y levanté a la mañana a orar muy de madrugada. No sé si lo hacía
qué es lo que me motivaba a hacerlo a esa edad, tenía 8 años, pero no puedo decir realmente cuándo fue el momento, pero sí me formé dentro de la iglesia, estuve en una iglesia cuando era pequeño, me acuerdo, en una iglesia pentecostal. Luego salió mi familia de ahí, ya cuando era adolescente, y fuimos a una iglesia más carismática, por así decirlo. Y un poco fue así mi formación, hasta que el Señor, bueno, comenzó a obrar con su palabra y hacerme ver cosas que hoy veo y que antes no veía. En realidad yo no podría decir, mira, a tal fecha el Señor me sacó de una situación, no tengo un testimonio como podría alguien tener de una conversión dramática. No te encontró no te encontró el Señor no te encontró en el camino a Damasco, pero te encontró en otro camino y apareció en tu vida, sí, ¿no? El Evangelio es así. Exactamente, sí. Yo no podría decir, por ejemplo, que no sé lo que es vivir en el mundo, por ejemplo, eso sí sé, porque tuve el privilegio, y yo sé que ha sido la gracia de Dios, no he sido yo, porque en muchos momentos yo tuve la intención de salirme del camino, y el Señor me ha sostenido con su gracia, y hasta el día de hoy me ha guardado, me ha preservado, porque yo me casé con Marcela, ella fue mi primera esposa, mi primera novia oficial, la primera mujer con la que yo estuve, y yo sé que no soy yo, porque yo sé que oportunidades surgieron y yo pensé en hacer uso de esas oportunidades, pero bueno, el Señor me preservó, me guardó en varias ocasiones. Es muy lindo lo que me siento tan identificado, porque yo también me formé en un hogar cristiano, y yo también batallé con eso. Yo hice cientos de oraciones para recibir a Cristo, pero a los 8 años fue la primera vez que tengo memoria, pero después, ya llegando a la juventud, ya a la adolescencia y los 16 años cuando entendí el Evangelio, pensé que no sabía si era, cuándo había sido, y eso es terrible, ¿no es cierto? Porque uno termina poniendo la confianza en una fecha, en una situación, y la gracia de Dios obra en la vida. Pero recuerdo, Ricardo, que así como vos lo compartís, en momentos yo lloraba tirado en el piso de mi habitación y dice, ¿por qué no fui un drogadicto, no fui un blasfemo? ¿Por qué no fui? Y tuve que pedir perdón al Señor por eso. Porque cuando conoces la vida de hombres que han sido transformados de ese entorno, ellos dicen, vos tenés la bendición de no haber conocido lo que yo conocí. Y bueno, como Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es un beneficio tener eso. Entonces, bueno, Dios obra como quiere, ¿no es cierto? Y eso es una bendición. Una bendición. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de tener, por ejemplo, en una congregación en la que yo estaba siendo joven, todavía adolescente, conversaciones con hermanos que habían tenido experiencias dramáticas así, ¿no? Que habían sido drogadictos o cosas por el estilo. Y a veces, charlando con ellos presentaban sus testimonios y ellos hablaban como era necesario tener esas experiencias para poder comprender el pecado, para poder... Y yo me acuerdo siendo joven aún, y aunque luchando con algunas cosas, discutiendo, no es necesario, yo no necesito conocer el mundo para predicar el Evangelio, no necesito experimentar el pecado, al contrario. Pero aparte, Ricardo, hay una realidad teológica. Uno debía 500 denarios y otro debía 50 y no tenían con qué pagar. Y nosotros no teníamos con qué pagar. No podemos medir eso. Nuestro pecado nunca lo vamos a comprender ni medir, y era grande delante de Dios desde nacimiento, enemigos de Dios en nuestra mente, y Dios nos ha salvado. Eso también le da un tinte de tranquilidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque es la verdad que somos deudores y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Así que aparte de que somos tocayo en eso, somos tocayo también en la experiencia de salvación. Como el Señor ha hablado. Ricardo, decime, ¿cuál fue el proceso o cómo llegaste a donde estás ahora en el ministerio pastoral? ¿Cómo es que Dios cómo surgió este anhelo de obispado y el deseo de esta buena obra en tu vida? Bueno, es la gran historia, porque creo que
En la gran mayoría, bueno, al menos en el caso de personas que hemos estado siempre en el camino del Señor, o por lo menos en la iglesia, comienza desde muy pequeño, desde muy chico, ¿no? El deseo de servir, el deseo de estar en el ministerio. Quizás en un principio no sé si la idea era predicar la palabra, pero sí servir a Cristo. Yo me acuerdo siendo joven, por ejemplo, que mis compañeros de la misma iglesia sabían estar disfrutando del verano, disfrutando, y yo no sentía paz, yo quería estar donde estaba sirviendo al Señor, ¿no? Esas experiencias, ¿Vivías un llamamiento a ellos. ¿Vivías en Esquel? ¿Siempre en No, en Esquel? ese momento vivía en Puerto Madryn. Ah, ok. No. En ese momento vivía en Madryn yo. Claro. Vivía en Madryn, no sé si conoces Madryn, un Sí, lugar sí, hermoso, sí, una conozco. playa hermosa, Conozco, sí, precioso, conozco. Fui varias veces. unos veranos hermosos. Pero había algo en mi corazón, ¿no? Yo quería ser el que abría la puerta de la iglesia y el que la cerraba. Una cosa muy... a veces compartimos con mi esposa esa experiencia, ¿no? De servicio. Fue muy largo el proceso, ¿no? Hubieron momentos donde yo sentí que ya no estaba siendo llamado, que ya no era llamado, pero Dios fue llevando las cosas de a poco. Yo después, por diferentes razones, vengo a vivir acá hace 20 años que estoy viviendo acá en Esquel. Comencé a servir al Señor en una iglesia, me acuerdo que en la enseñanza, acá en Esquel y luego en Trevelin. Y en realidad el ministerio pastoral es algo que no comienza, creo yo, cuando te nombran pastor, sino que comienza mucho antes, ¿no? Uno comienza a trabajar como pastor a veces sin darse cuenta, a pastorear sin darse cuenta, y es lo que comenzó a pasar, ¿no? O sea, ese es el anhelo. Pues lo enseñé hace poco, el anhelo es ese esfuerzo, uno empieza a moverse, ¿no? hacia eso. Está sí. buenísimo que lo compartas eso, que lo aclares. Bueno, así comencé bueno, si bien yo en Madrid ya había comenzado a predicar la palabra, a trabajar de alguna manera con el pastoreo de jóvenes, pero bueno, hubo una crisis allí doctrinal, justamente porque el Señor me llevó a los 20 años más o menos a comenzar a leer en una forma metódica las Escrituras, y comencé a descubrir cosas que obviamente no estaban bien, y bueno, comencé a preguntar, a cuestionar, y bueno, de golpe de estar sirviendo en el ministerio, en la música, en la predicación de la palabra, en la reunión de los jóvenes, quedé sentado en la banca por un buen tiempo. Fue un tiempo muy, muy particular ese, porque pese a que yo no estaba desarrollando un ministerio, y de eso creo que es algo importante interpretar lo que es un ministerio bíblicamente, yo sentí que servía a Cristo de una manera especial durante ese tiempo, ¿no? Y el Señor procesó ahí en mi corazón en ese tiempo mucho el llamamiento. Por momentos sentí, verdaderamente sentí que ya había pasado mi tiempo, pero el Señor me permitió tener una experiencia en el sur de la Patagonia, en una iglesia al sur. Me llevó el Señor una cuestión particular a un viaje, y el Señor me permitió tener un contacto con un pastor ahí. Él me invita a predicar a la iglesia, a su iglesia. Tuvimos una charla, caímos en gracia, y él hizo algo que creo que pocos pastores hacen, por ese temor, ¿no? de invitar a un desconocido a predicar a tu iglesia. Nadie lo hace, pero bueno, este hermano lo hizo en la providencia del Señor. Yo no sé si fue... El asunto es que cuando yo prediqué esa vez en esa iglesia, la llama que parecía se estaba apagando volvió a arder en mi corazón, ¿no? Cuando volví a madre, no, le dije, Señor, yo quiero servirte, y vos sabes que quiero servirte, pero yo no quiero golpear las puertas, yo no quiero ser el que provoque, sino quiero que tú lo hagas. Y lo puse en las manos del Señor. Y el Señor lo vino lentamente, cuando llegó acá a Esquel, después de estar sirviendo varios años en la iglesia. Me acuerdo que el pastor de la iglesia vino un día y me dice, mira, Ricardo, he estado hablando con los hermanos de la congregación y pensamos que vos tenés que ser uno de los pastores de la iglesia. Yo fui, y esto doy gracias a Dios, yo fui el último en enterarme de eso que se estaba gestando en la congregación. Porque vos ya estás sirviendo, estás pastoreando, estás enseñando. Claro. Y bueno, fue hermoso, fue el momento en que se produjo
el momento del nombramiento y demás, ¿no? El saber que no fui el que forzó la puerta, sino que fue el Señor que fue permitiendo en su providencia, ¿no? Porque hay muchos detalles que no da el tiempo para contar, pero Claro. cómo el Señor fue arreglando los momentos, las situaciones y el preciso, y cuando llegó el momento estaba todo de alguna manera ya, y bueno, fue hermoso. Sí. Sí, vos Es podés, básicamente. podés decir, Sí, Ricardo, de alguna forma entonces que la iglesia local jugó un papel, un rol importante en eso. sí, sí, sí. Creo que entiendo que es fundamental, ¿no? O sea, una vez que escuchaba a alguien que hablaba de alguien que quería predicar, no sé si era un profesor o un pastor, un muchacho joven, dice, siento el llamado a predicar, yo siento el llamado, y él decía, y este pastor o maestro o profesor, no sé, él no lo veía con las condiciones para ser un pastor o para predicar, ¿no? Y él insistía, yo quiero predicar, siento el llamado a predicar, y este profesor le dice en un momento, vos sentís el llamado a predicar, el problema es que la iglesia no siente el llamado de escucharte a vos. Fue un poco duro quizás, ¿no? Pero La verdad que es real, sí. O sea, yo creo que es la iglesia a la que, si bien es Dios el que llama a los hombres, es la iglesia la que confirma los llamamientos, ¿no? Es la iglesia la que aprueba el llamamiento, ¿no? Dios le ha dado de alguna manera a la iglesia, a la congregación, a los líderes de la Sí, iglesia, esa responsabilidad. no hay duda alguna. De, Sí, no hay duda alguna. Sabes que y cuando es así, cuando se da en ese ámbito, es precioso, porque es una sí. bendición para la iglesia y para los Y pastores, Ricardo, ¿no? ¿esto cuántos años hace que pasó? Concretamente el tema del nombramiento fue hace, a ver, creo que fue 11, 12 años quizás. ¿Qué hubo algo en tu vida en este tiempo? ¿Hubo un clic teológico, doctrinal en tu vida? ¿Algo pasó en tu corazón en cuanto a doctrina, en cuanto a teología, a diferencia de años atrás o no? Eh, lo mío, esto también es algo llamativo, porque yo he escuchado muchas experiencias de una predicación y se les dio vuelta la cabeza, teológicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Lo mío fue algo muy, yo no me gusta como pasó en realidad, porque como te decía recién, yo comienzo a leer, o sea, si bien uno leía la Biblia, pero a leerla en una forma sistemática, la Biblia más o menos a los 20 años, comienzo a leer la Biblia, comienzo a descubrir cosas que no había visto nunca y a ver cosas que estaban mal. Yo me acuerdo, más o menos, no sé, un poquito más, quizás, estar enseñando, por ejemplo, las doctrinas reformadas, sin yo entender todavía en ese tiempo la división que había teológica en cuanto a bueno, lo que llamamos arminianismo y calvinismo, Sí, ¿no? sí, O la sí, doctrina reformada, como la llamemos. sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de enseñando la perseverancia santa, eh, eh, o haber estado enseñando la predestinación, por ejemplo, pero no porque hay un libro de Calvino o porque escuché una Sí, predicación, sino porque lo veía claro en las escrituras y lo claro. enseñaba así tal cual como yo lo estaba entendiendo. Por supuesto que faltaban un par de cosas a organizar que el Señor me permitió con el tiempo ir organizando. Pero lo que quiero decir, no hubo yo no pude tener como pasado, que han sido llorando y corriendo. Claro. Sí tuve una experiencia y quizás esto sea importante. A ver, me acuerdo en una ocasión hace quizás 10 años, yo estaba luchando en mi corazón justamente por estas doctrinas, ¿no? Uh-huh. Y sí escuché, me acuerdo, una predicación de Paul Washer, no sé, una predicación muy conocida, las 10 acusaciones de la iglesia. Estaba solo en casa, la primera vez que lo escuchaba por Washer. Estaba solo en casa, el Señor, fue en la providencia del Señor, me permitió escuchar esa predicación, y lloré tanto con esa predicación, porque yo me sentía medio extraño, medio loco en el ámbito en que yo estaba en ese momento, pensé que yo estaba mal,
Y cuando lo escuché, dije, yo no soy el único loco, hay otros que piensan igual. Un momento muy, muy crucial, y sí, eso me ayudó a mí a decir, esta es la senda en la que tenés que caminar, Sí, esto es lo que tenés que hacer. sí, Y ahí sí comenzó una etapa distinta en mi ministerio, porque yo me afirmé en esos pasos más, claro, comencé claro. a transitar esa senda, por supuesto eso me produjo ciertos conflictos, crisis, y bueno, y es el hecho, por esa causa es que yo tuve que salir de la congregación donde estaba en Sí, ese momento. claro, claro. Sí, tenía una idea porque hemos charlado sobre eso. Pero ¿sabes lo que me gusta, Ricardo, de esto? Es el hecho de que lo que uno descubre cuando lee la Biblia de forma sistemática, porque esa fue mi experiencia también cuando entendí la gracia del Señor a los 16, 17 años, empezar a leer y empezar a vivir de otra forma, que incluso era una revelación para mi propia familia, que eran creyentes, mis padres están con el Señor ahora, ¿no? Pero ¿sabés qué interesante es eso? Y hoy escuchaba a Alexander Strauch, no sé si conoces a Alexander Strauch, él ha escrito sobre ancianos, sobre diáconos, pues estoy enseñando eso en la iglesia. Hoy estaba escuchando algo y dice, el promedio de los cristianos, esto fue en el año 2015, el promedio de los cristianos no tiene idea cómo la Biblia llegó a unirse, cómo se forma la teología bíblica. Y por eso Pablo dijo en Hechos 20 que él anunció todo el consejo de Dios. Y eso se lo dijo a ancianos, no se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a ancianos de una iglesia. Y realmente un pastor debe conocer su Biblia, debe conocer la Biblia, debe saber cómo funciona la teología bíblica. Y eso es lo que pasó en tu vida. Por eso no precisaste ningún autor y llegaste a las mismas conclusiones que llegó Calvino y que llega cualquier otro cuando lee la Biblia de forma sistemática, sin nada, ¿no? Así que bueno, es excelente eso. Y Ricardo, justamente... Quizás algo que, Sí, dale. algo que quisiera decir por las dudas, porque no es que esté negando la importancia de los libros o del No, estudio no, o claro de que la no. lectura. No. Por supuesto que no, porque yo los necesité en su momento y me ayudaron un montón a terminar de aclarar, pero sí lo que decís es correcto, o sea, yo creo que la gran mayoría de los hombres, los grandes teólogos del pasado, se convirtieron en grandes teólogos por escudriñar las escrituras en una forma sistemática, Sí, profunda y sí, en un proceso largo de tiempo, ¿no? sí, 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 sí. No, está bueno eso. Sí, sí, de ninguna forma uno rechaza. De hecho, tengo libros acá atrás, se han sido regalos estos libros y los tengo porque son útiles, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sabés que, Ricardo, ¿qué, a esta altura, mientras estás ministrando y todo, vos Sí. podés decir, disfruto mucho hacer esto en mi ministerio? Siempre el pastor disfruta enseñando la palabra porque tiene que ser apto para enseñar. Pero quizá hay alguna otra área que disfrutás en especial en la vida ministerial. Sí, una de las cosas que creo que es cuando uno ve que la semilla que uno está sembrando cae en buena tierra, ¿no? La semilla puede caer junto al camino, puede caer en pedregales, puede caer entre espinos, ¿no? Pero es maravilloso y fantástico cuando uno puede ver que la semilla ha caído en buena tierra y que está dando fruto, ¿no? Y creo que esos son los momentos, no solo que uno disfruta del ministerio, sino que además lo incentivan a uno a seguir en el ministerio, ¿no? Son esas cosas Es que uno... como cuando dice en Marcos, ¿no? Que el labrador, el hombre que siembra la semilla, la riega y duerme y la semilla crece y no sabe cómo, ¿no? No sabe cómo, exactamente. No sabe cómo y nosotros no Sí, sabemos. Y bueno, no sabemos. me hace recordar las palabras de Salomón en el Eclesiastés, ¿no? Como tú no Sí. sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer Mm. encinta, así ignoras la obra de Dios, que sabe Sí, todas las cosas, ¿no? sí. Y cuánto más con la Como, salvación, ¿no? sí, Pero eso es Pablo, realidad. que sí, una Precioso eso. realidad tremenda, como, sí, como Pablo que dice, ¿no? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento Sí, sí, lo da Dios, ¿no? Y sí. es algo, bueno, cuando uno ve, creo que lo que uno ve en realidad es la obra de Dios, ¿no? Es Dios Ujú. el que está haciendo esa obra, y esa obra cuando uno la puede ver en los corazones, cuando vos estás hablando con alguien y de golpe los ojos se le empiezan a abrir y vos decís,
Dios está haciendo algo acá. Esos Precioso, momentos son precioso. hermosos, Qué claro, son importante, qué preciosos. importante es que hagamos caso a 2 Timoteo 2:15, ¿no? Tracemos bien la palabra de verdad, no solamente predicando, pero cuando la usamos en una conversación con alguien, de ser certeros con el uso de la palabra. Y Sí. Ricardo, quizá la nota, hay muchas notas amargas y tristes en el ministerio, fruto de nuestra propia pecaminosidad, pero también Sí. a veces, bueno, el estar en el ministerio requiere una mayor responsabilidad, pero y uno comete errores, el Señor en su gracia nos sostiene y sigue usándonos a pesar de lo que somos, siempre, como a todos los cristianos, igual. Pero vos podrías decir que hay algo que te marque, dirías, yo no volvería a hacer esto. Esto trataría de evitarlo porque no ha sido bueno en mi ministerio, ¿no es cierto? ¿Hay algo que te viene a la mente? Sí, bueno, hay un montón, muchas cosas, ¿no?, que uno no repetiría, Sí. pero algo con lo que por ahí he tenido que luchar es con la ansiedad, en muchos aspectos, pero en uno de los aspectos que creo que ha sido importante y no ha sido productivo en mí es la ansiedad por conocer más. Uno quiere saber de todo, aprender de todo, en lo que se refiere a la palabra y al ministerio. Y lees de todo. Cuando comencé a tener más acceso a los libros y a la literatura, comencé a leer de todos los libros que podía leer, comencé a leer diferentes temas, y el tema que al menos yo noté es que uno tiene un conocimiento superficial de un montón de cosas, pero no Claro. tiene conocimiento profundo, ¿no? Es preferible tener conocimiento profundo en pocos temas Sí. y no superficial en muchos temas. No sé si me explico. En vez de superficie, profundidad, ¿no? Exactamente. Eso creo que es una de las cosas que trataría de corregir si yo tuviera que iniciar nuevamente, ¿no? Y estoy corrigiendo, estoy trabajando en eso, de buscar profundidad y no tanto querer abarcar tanto y ser superficial en el conocimiento, ¿no? Sí, eso es verdad. Eso es una de las cosas que creo que no repetiría o intentaría mejorar al iniciar el ministerio, ¿no? Claro. Porque uno tiene esa ansiedad de querer tener respuesta para todo, de querer saber de todos los temas que uno tiene que saber si está en el ministerio, porque sentís la carga, si estoy en el ministerio lo tengo que saber, y en realidad creo que no es tan así. O sea, uno va aprendiendo y nunca dejamos de aprender. El tema es ir aprendiendo bien y profundamente. Es un síndrome que padecemos muchos, o que hemos padecido, pero cada tanto vuelve a tener hay que volver a darse una vacuna, y es el síndrome Salvador, ¿no? Tenemos el síndrome de Salvador, y el pastor no puede hacer eso, porque después va a estar apagando incendios por todos lados, y no puede, pues no tiene todas esas cosas. Sí, exactamente. Pero es muy importante escuchar eso, porque es una realidad que pasa a todos. Y hasta diría es un trabajo bastante diabólico en algunos aspectos, ¿no? Para distraer al pastor, para evitar que él se concentre en una cosa y pueda ser fiel en una cosa, ¿no? Pero eso es importante. Tal cual. Sí. Ricardo, ¿qué puedo decir de tu esposa? Sí, bueno, recién hablábamos de lo que yo no haría. Sí. Una de las cosas que yo haría es volverme a casar con Marcela. Precioso. Con mi esposa. Sí, creo que ha sido clave e importante en mi vida, y ella ha sido la que bueno, como hablábamos al principio, yo soy bivocacional, trabajo, y ella ha logrado producir espacios para que yo, a pesar de estar tantas horas fuera de casa, cuando vuelvo de mi trabajo, poder tener ese espacio, ese tiempo para poder ocuparme del estudio, de la palabra. Qué bueno. Me ha cuidado en el descanso también, ¿no?, los fines de semana. Ha sido una bendición, realmente. Creo que yo pienso que no es un requisito estar casado para el ministerio. Creo que no es un obviamente requisito. Algunos piensan que sí. Creo que sí es sabio el consejo, y tenemos varios casos, incluso mismo Pablo, parece ser que él
por lo menos en el tiempo de su ministerio no tenía esposa. Sí, sí. Y conozco a personas que lo han desarrollado su ministerio solteros, ¿no? Pero sí creo que es importante que si vas a estar casado, estés bien casado. Y bueno, eso es una de las cosas, creo que el hombre que está siendo llamado tiene que ser sabio a la hora de pensar en el matrimonio, ¿no? Si estás pensando en el matrimonio, tienes que casarte con una persona que realmente te acompañe. Y bueno, en el caso mío, Marcela ha sido clave. Y creo que si estuviera 20 años atrás, la volvería a elegir, porque por todo lo que ella ha significado, por todo el apoyo que me ha brindado. Yo sé que ha sido el Señor el que me ha sostenido en el ministerio, pero la ha usado a ella para sostenerme de diferentes maneras, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento sentirnos desalentados, sentirnos tristes por las diferentes situaciones que se viven en el ministerio. Y ella ha sido, el Señor la ha usado a ella como mi pastor. Sí, sí, sí. Y en otros momentos, por ejemplo, y aparte soportar, a veces yo, mira, por ejemplo, trabajo un día, yo salgo a la mañana a trabajar, vuelvo a la tarde, me encierro a veces a estudiar, y capaz estamos por cenar y compartir ese momento juntos y suena el teléfono, una llamada, una necesidad, donde yo tengo que salir urgente, y ella ha estado ahí realmente siendo un apoyo, un aliento, ¿no? Una bendición, la verdad que... Qué bueno, qué bueno. Hace un tiempo atrás me preguntaba, ¿y tu esposa cómo es? Yo le decía, mira, si no hubiese podido realizar el ministerio, si yo no estuviese de acuerdo en la manera de hacerlo, en la manera que lo concebimos el ministerio, ¿no? La historia de la esposa de Lutero es muy interesante. La habrás escuchado, que él bajó un día a desayunar y su esposa estaba vestida de negro y de luto. La escuché hace poco, la había escuchado antes, pero es muy oportuna. Mujer, ¿por qué estás vestida así? Porque estoy de luto. Dice, ¿quién murió? Dios murió. ¿Cómo que Dios murió? Sí, por lo que veo en tu vida, en tu ministerio, veo que hace rato que Dios ha muerto porque no puedes salir de tus problemas y parece que Dios no existiera. Entonces, qué valor de una esposa, ¿no? Para poder ayudar en algo así, que quizá otro no se animaría a hacerlo. Pero bueno. Y Ricardo, una pregunta más, que es la pregunta tan particular que hago a todos, porque de alguna forma es la bocanada final que uno da en el momento de saber que el Señor te llevaría, que mañana ya no estás. Y ahí estás con tu legado final para darle a uno que va a servir en el ministerio y que querés dejarle esto. No tengo tiempo para decirte otra cosa, pero toma, ¿qué le dirías a esa persona? Creo que hay, no sé, dos cosas. Bueno, hay muchas cosas, por supuesto, pero pienso que una cosa que es importante que entendamos qué es el ministerio o qué es estar ministrando o ser un ministro del Evangelio. Porque creo que a veces se malinterpreta el concepto de tener un ministerio, ¿no? Y creo que en ese sentido ahí tenemos que recurrir a las Escrituras, a Pablo, ¿no? Y pienso en Pablo, por ejemplo, cuando él estaba en Roma, encarcelado en su segundo encarcelamiento, que no era en una casa alquilada, sino era en un calabozo. Él escribe la carta a Timoteo, la segunda carta que escribe, carta preciosa. Y le dice un montón de cosas él allí, ¿no? Pero él le dice, procura venir pronto a verme, y le pide que traiga el capote, viste que le pide que traiga el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Procura venir antes del invierno, evidentemente tenía frío Pablo. Claro. Pero una de las cosas que me llama la atención que él le dice a Timoteo, después de decirle, Dema me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Y él le dice, cuando vengas, trae a Marcos contigo. Y le dice, ¿por qué quiere que lo traiga Marcos? Él le dice, porque me es útil para el ministerio. Y uno podría pensar
¿qué ministerio, Pablo? Si estás preso, estás en un calabozo, no tenés la oportunidad de tocar una guitarra, no tenés la oportunidad de estar frente a un grupo de estudio bíblico, no tenés un púlpito para predicar. Sin embargo, él sentía que era un ministro del Evangelio, aún en ese calabozo. De hecho, él mismo dice en el capítulo 2, creo que dice a él, todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo estoy preso, pero la palabra no está presa. No está presa. Y lo soporto por amor a los escogidos. Él sentía que aún estando allí preso, él estaba ministrando de alguna manera a los escogidos para que conozcan la salvación que es por medio de Jesucristo, dice, ¿no? Sí. Eso por un lado, ¿no? Interpretar bíblicamente lo que es ser un ministro del Señor. Por otro lado, creo que algo que es esencial es la centralidad del Evangelio, ¿no? Ser evangeliocéntricos o cristocéntricos, ¿no? Pablo también, justamente, él dice, y creo que esto es algo tan importante, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, considerándose él salvado por ese evangelio. Y él dice, pero para esto fui recibido a misericordia, ¿no? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él. O sea, esa centralidad, yo no soy el fin de la salvación, yo no soy el fin de esa salvación, sino que es un medio de gracia para que el Evangelio se extienda a todos aquellos que han sido llamados para la salvación, ¿no? Sí, sí. Creo que son dos cosas esenciales, ¿no? Precioso. Ser evangeliocéntrico. Sí, si yo pudiera poner en un compendio las últimas palabras de los pastores que me han dejado en estos días, no, es tan precioso ver la música que ha producido a mis oídos, especialmente porque son pastores que conozco y la música que ha producido el Evangelio en la vida de estos hombres como tu vida y otros más, que si bien nunca estamos prontos, parece, sin embargo hay una madurez ya que les da a cada uno esa capacidad de tener a mano un bastón de mando para pasarle al que sigue después y obviamente que sabemos que somos indignos de todo, pero honramos el ministerio que Dios nos ha dado y eso me gusta también en tu vida. Y es una bendición que haya un testimonio así en Esquel, Ricardo, que Dios te siga usando, que Dios siga obrando. Y bueno, que esta entrevista, esta conversación que tuvimos, porque fue una conversación, yo a veces le llamo entrevista, pero es una conversación de amigos, de consiervos, y que realmente sea de bendición para muchos, Ricardo. Te quiero mandar un abrazo grande. Y bueno, esperamos que pronto con toda esta situación que estamos pasando, se nos abran las puertas igual para poder tener otro retiro ahí en San Martín y Junín de los Andes, que fue tan precioso. Lo deseo, lo deseo. Recordarnos de vuelta el nombre de la Iglesia de la Gracia es. Iglesia Comunidad de la Gracia. En Esquel. Sí, en Esquel, sí. Bueno, no tenemos un lugar físico porque no tenemos un edificio. Últimamente nos estábamos reuniendo en las casas, en casas, y ahora con el tema de la pandemia se complica muchísimo porque tenemos que tener hasta 2 reuniones por domingo, no porque seamos muchos, sino porque no tenemos espacio para juntarnos todos juntos. Claro. Entonces tenemos que dividirnos, separarnos y tener... Pero bueno, estamos luchando ahí. Pero hay que seguir adelante, Dios sabe por qué. Te mando un abrazo grande, Ricardo. Igualmente. El Señor te bendiga mucho y ya nos estaremos viendo. Amén. Amén. Gracias, Ricardo. Que el Señor te bendiga también. Saludo a tu esposa. Gracias, igualmente.